Estimados hermanos, muy buenas noches. Es una bendición para mí poder compartir una palabra de las Sagradas Escrituras. Estoy avanzando, estoy ya en Primera de Juan, capítulo 5. Voy a leer los primeros 5 versículos. Y hoy quiero hablar sobre la fe, sobre un tema como cómo es la fe que vence al mundo. Entonces voy a leer los primeros 5 versículos. Dice así, de Primera de Juan, capítulo 5, versículo del 1 al 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Mire qué preciosos versículos. Ahora mira, hermano de la iglesia y amigo, la Biblia enseña que la fe del cristiano vence al mundo. Lo dice la Biblia. Pero el primer mundo que tiene que vencer es su mente. Mira. Es su mente. Mira cómo lo dice Filipenses capítulo 4. Búscalo en tu Biblia. Filipenses capítulo 4. Y mira lo que aquí lo dice. En el versículo 8. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, y ese es el problema, que el mundo donde vivimos hemos tergiversado lo que creemos como verdad. Y ya te he dicho que algunas verdades cambian que tenemos en el mundo. Que puedo hacerme rico sin trabajar. Eso es algo que no es verdadero. Que puedo vivir la vida sin ningún esfuerzo. Tampoco. Entonces hemos tergiversado, hemos cambiado las palabras, y es importante que es por nuestra mente, nuestra manera de pensar. Por eso Filipenses dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Y esto es importante. La fe es un cambio de cómo vemos la vida. La fe en Dios, me refiero, es una manera de cómo ver la vida, porque acuérdate que capítulo 11 de Hebreos, versículo 1 dice, es pues la fe la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no tengo y de lo que no veo. Y esa es una manera de ver la vida sin el razonamiento, sino por la fe. Y esto es importantísimo que nosotros veamos. Ahora, quiero precisar para que veamos cómo es la fe que vence al mundo.
Número 1, es la fe que nace de Dios. La fe que nace de Dios. Dice en el versículo 1, por lo demás, hermanos, todo, dice en el versículo 1 de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Ahora, cuando Adán pecó, porque alguien podría decir, ¿por qué tenemos que nacer de nuevo? Tenemos que nacer de nuevo porque cuando Adán pecó, morimos espiritualmente. Ahora, morimos no quiere decir que fuimos destruidos. No, morir es perder, es matar capacidades que Dios nos ha dado. ¿Cuáles de ellas se perdió, hermanos? La semejanza de Dios. También se disminuyó la capacidad de la imagen de Dios en el hombre. Imagen significa que somos espíritu y reflejamos el espíritu de Dios. Y semejanza es actuar en santidad, en justicia y en verdad. Y esas dos capacidades que Dios nos había dado se perdió en Adán. Perdimos esa capacidad, disminuimos la capacidad. Cuando Adán estaba antes de pecar, su espíritu recibía, Dios le hablaba a Adán en el espíritu. Mire. Y el razonamiento, la capacidad del cerebro, el entendimiento, comprendía el mensaje y luego lo mandaba al cuerpo. Mire qué precioso. En el momento que Adán peca, perdemos ese orden y nos volvimos ahora más racionales. Es el alma la que está ahora siendo el jefe de nuestras vidas. Por eso el nuevo nacimiento es necesario en nosotros. Y por supuesto es un nacimiento, nacemos del Espíritu Santo de Dios. Voy a leer un pasaje allá en Juan capítulo 3. Búscalo en tu Biblia. Juan capítulo 3. Por favor. Juan capítulo 3. Versículo 5, mira cómo lo dice. Respondiendo Jesús, estaba hablando aquí, ¿te acuerdas? Con uno de los principales de los judíos, que era Nicodemo. Y en el versículo 5, mira lo que le dice. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Mira. Ahora, nacer del agua, dice Efesios 5:26, que nacemos, el agua es la palabra de Dios. La palabra de nuestro Dios. Y nacer del Espíritu Santo es nacer, mira cómo lo dice Ezequiel. Quiero que lo busques ahí. Ezequiel, en el capítulo 36 de Ezequiel. Mira cómo lo dice. Precioso versículo. Dice, hablando aquí, el Espíritu Santo de Dios, dice en el versículo 24 al 27, dice, y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Mira qué lindo. Está hablando al pueblo judío, cuando se volvieron otra vez nación. Y luego dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. Mira, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré, dice el versículo
26, un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis mandamientos. Mire qué palabra tan preciosa. Dios nos ayude a comprender esto. Número 2. La fe que vence al mundo es también la fe que escudriña lo que Dios enseña. Mire qué importante. La que vence al mundo nace de Dios, no del hombre, no de la humanidad, no de filosofías humanas, nace de Dios. Y la fe que vence al mundo es la fe que escudriña lo que Dios enseña en su palabra. Y mira, te comento, no se puede tener moralidad sin mandamientos de Dios. Por eso los 10 mandamientos son partes importantes, porque dan una parte moral al mundo entero. La palabra profética, escucha bien, hermano de la iglesia y amigo, tiene mayor autoridad que cualquier constitución política de un país. Las constituciones políticas incluyen el no matarás, porque Dios lo dijo en los 10 mandamientos. Importante. Y dice ya en segunda de Pedro, mira lo que dice. Segunda de Pedro, búscalo en tu Biblia, por favor. En el capítulo 1, segunda de Pedro, capítulo 1, en el versículo 19. Dice, tenemos también la palabra profética más segura. Y esto significa que es tan segura que está encima de cualquier experiencia bíblica. Escúchalo bien. A la cual dice, hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos la palabra, hermano, más segura, palabra profética en las Sagradas Escrituras. La Biblia es la revelación completa que tenemos para la humanidad, para los que creen en Dios. Un día será reemplazada por una revelación perfecta cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mira cómo lo dice 1 Corintios capítulo, ¿te acuerdas de aquel pasaje precioso de 1 Corintios capítulo 13? Mira lo que dice. En los versículos del 8, dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, nuestro Señor Jesucristo, entonces lo que es en parte se acabará. Aleluya. Hermano de la iglesia y amigo, por eso la fe va creciendo en nosotros poco a poco, comprendiendo lo que Dios ha enseñado. Al conocer las Sagradas Escrituras. Y dice la palabra de Dios en los versículos de Primera de Juan 5:2, mira lo que dice. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos
sus mandamientos. Versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Y no son gravosos porque tenemos al autor de la Biblia, que es el Espíritu Santo de Dios. En el momento que creemos en Cristo, en el momento que abrimos nuestro corazón a Cristo, dice la palabra de Dios en Efesios 1:13 que el Espíritu Santo nos sella y entra en nosotros. Y Él nos explica la palabra de las Sagradas Escrituras. Por eso no son los mandamientos de Dios gravosos, son sencillos. Dios nos ayude a comprender esto. Número 3. La fe que vence al mundo también es la fe que nos da la victoria. Por eso en el mundo nos da la victoria. Es la que vence, quiere decir que nos da la victoria en el mundo. Así dice en el versículo, mira cómo lo dice el versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios, interesante, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora yo te quiero decir, hermano de la iglesia y amigo también, el mundo va a intentar que te vaya mal. Eso lo vemos. Cada día el mundo va complicando más las cosas. El mundo te va a robar tus ilusiones, tus proyectos. El mundo va a hacer que sufras injusticias para que mates tus aspiraciones. El mundo va a permitir que te lastimen, que te maltraten. Y por eso, hermano de la iglesia y amigo, mira, solos nosotros no podemos. Por eso la humanidad no puede. Porque necesitamos esta fe que vence al mundo. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús venció al mundo. Y fue bien sincero. Mira lo que dice en Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. Búscalo, por favor. Mira lo que dice. Juan 16, 33. Dice lo siguiente. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Mire qué honesto, con qué claridad habla Jesús. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Y el Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Ahí venció, es el primer juicio contra Satanás, que es el que tiene ahorita totalmente confundido al mundo. Pero mira cómo lo dice ahora allá en Romanos 8, 37. ¿Recuerdas ese pasaje muy conocido? Romanos 8, 37. Búscalo por favor ahí en tu Biblia. Dice, ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que se llama Jesucristo. Por eso es que la Biblia habla, mire cómo vencemos al mundo. Vea por favor Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 versículo 17 dice, por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac y el que había recibido la promesa ofrecía a su hijo unigénito. Aquí aprendemos que la fe ofrece sus promesas.
Mire lo que dice también aquí en el versículo 18. Dice en el versículo 20, perdón, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Mire, la fe que vence al mundo es la fe que tiene una visión del futuro. Mira lo que dice también en el versículo 21. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Y por la fe, dice en el versículo 22, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel. Mira, y dio mandamiento acerca de sus huesos. Aquí la fe, hermano, te hace dar palabra de profecía. Mira lo que dice en el 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. La fe hace quitar el temor. Por eso la Biblia dice que la fe vence al mundo. Damos gracias a Dios. Dios nos ayude a comprender esto. ¿Con qué te quedas del mensaje? Mira, necesitamos la fe en Dios para vivir en victoria. Sí, claro. Por eso es la razón de que la fe sea probada. Porque cada vez que es probada, es una fe que va avanzando en victoria. Porque Dios sabe que la fe puede enfermarse. Y aquí, hermano de la iglesia, te hago una reflexión. Es necesario que nos levantemos en fe. El enemigo, Satanás, usa, no solo hablamos del mundo, pero usa la ciudad, las ciudades, usa las colonias para que la fe decaiga, se enferme la fe. Mira cómo lo dice Primera de Timoteo, búscalo en tu Biblia, por favor, en el capítulo 1, Primera de Timoteo, capítulo 1, mira cómo lo dice en el versículo 9 y 10. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas. Todo esto pasa en una ciudad, todo esto pasa en una colonia. Para los secuestradores, esto pasa en las ciudades, en las colonias. Para los mentirosos, esto pasa en una ciudad, en una colonia, hasta en las casas. Y para los perjuros, y estos perjuros son el que bajo juramento, escucha bien, prometen o declaran una cosa falsa para cuantos se opongan a la sana doctrina, que es la fe en los mandamientos de Dios. Yo te dejo esta palabra, hermano de la iglesia y amigo. Mira, es importante que nosotros tengamos la capacidad, es necesario, es urgente tener una fe que conquiste, que venza al mundo, que le quite el poder, que tome terreno en el mundo. Es necesaria, pero esta fe primero tiene que nacer de Dios. Y luego tiene que estar alimentada, escudriñando lo que Dios ha enseñado. Y luego aplicarla en el mundo.
para ser victoriosos. Yo te dejo esta palabra, hermano de la iglesia, invitándote a que te levantes en fe. Que dejes de estar razonando lo que está pasando. La fe llega donde la razón no llega. Y amigo que me escuchas, yo te invito a que tengas este tipo de fe. Es la fe que viene de creer en Jesucristo de todo corazón. Es cuando le dices a Cristo: entra a mi vida, entra a mi corazón. Te creo que tú eres mi Salvador de mis pecados. Voy a orar, ojalá despidiendo a Dios, que así sea. Padre amoroso y Padre bueno, gracias porque podemos compartir esta palabra tan clara. Es necesario, es urgente, Padre, que tú nos ayudes a tener una fe que venza, que conquiste, que tome terreno en el mundo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.